hablando de historia y cultura, hay tres cosas que quiero destacar aquí, que nos ayudan a entender cultura e historia. Las tres cosas que nos ayudan, son más, pero tres mayormente que nos ayudan a entender el contexto amplio de cultura e historia. Uno es la geografía. Les tengo algunos ejemplos para ayudarnos. Cuando yo predico Josué 3 y 4, es una prédica que he hecho muchas veces para aniversarios de iglesias. Es el momento cuando Josué ya es el líder de Israel y están a la orilla del río Jordán, listos para entrar en la tierra prometida. Y dice que cuando ya estaban por cruzar el río Jordán, nosotros en Cochabamba tenemos un río, el río Rocha. No es un río, es un arroyo que apesta y es pequeña. Entonces el problema es si un cochabambino piensa en el río Jordán como el río Rocha, hay un problema. Entonces tenemos que entender la geografía. Entonces les explico cuando predico y explico, el río Jordán empieza en el monte Hermón. Y el monte Hermón requiere que, como que yo no he ido ahí, me encantaría ir a Jerusalén, pero eso requiere un poquito de investigación. El monte Hermón está a 2,814 metros sobre el nivel del mar. Es como la altura de Cochabamba o Sucre. Y termina en el Mar Muerto. Y hay mucha gente que no sabe, pero el Mar Muerto está a 422 metros bajo el nivel del mar. Ese es un cambio y tiene un largo de 250 más o menos kilómetros. Y pasa por el mar de Galilea también, que realmente es un lago. Entonces tenemos una altura, un cambio de altura de 3,236 metros en una distancia relativamente corta. Significa que es un río veloz, porque está bajando rápidamente. No es como el río Nilo, que está a miles de metros, kilómetros de largo. Estamos hablando de unos 200 pico kilómetros de largo y un cambio extremo de miles de metros de altura. El río Jordán es veloz. El río Jordán también, en un momento, y dice en Josué que estaba en su temporada de lluvias o su temporada de cosecha, que era un tiempo de lluvias, o desbordaba de sus orillas, sus bordes. Entonces, no solo era en el momento de cruzar un río veloz, es un río profundo y es un río amplio. No es como cruzar un arroyo, es como cruzar un lago que fluye. Entonces, cuando entendemos geografía, nos ayuda. Cuando entendemos, en Lucas 3, cuando Satanás lleva a Cristo a una montaña y después lo lleva a una torre, a la muralla del templo. Jerusalén está en el Monte Sión. Monte Sión es un cerro, es una colina, pero tiene un precipicio y el precipicio sube hasta un cañón, pero desde el cañón para arriba hay un muro también. Entonces estamos hablando de cientos de metros para caer y eso es cuando dice, ya, arrójate, porque los ángeles te van a agarrar. Entonces tenemos que entender cómo era la geografía de los lugares bíblicos que estamos leyendo. Y eso nos ayuda a orientar. Sería como y en la Biblia a veces nos cuesta porque hablamos de Belén hasta Jerusalén, o sea, una caminata de un día de reposo. ¿Qué significa eso? ¿O cómo era traspasar? ¿Es desierto? ¿Es selva? ¿Es montaña? ¿Es llanura? Y tenemos que entender algunas cosas y cómo era cruzar por el mar en esa época. Esas cosas nos ayudan a entender qué está pasando y cómo están pasando porque afectan a la gente. Sería como yo hablar de mi pueblo en los Estados Unidos y nombrar pueblitos y barrios que ustedes no conocen. Entonces hay que investigar para aprender cómo es. Igual para nosotros. Yo puedo hablar de Quiacoyo, Tiquipaya, la zona Sarcobamba, la petrolera, en Cochabamba, porque vivo aquí, conozco este lugar. Ustedes en Santa Cruz o La Paz, lo mismo. El Alto, el sector al sur, donde está el Mega Center, o cualquier anillo en Santa Cruz.
esas cosas son cosas que gente que no es de ese lugar no entiende. No, ellos hacen lo mismo, hablan de cosas que conocen en la Biblia y tenemos que investigar para entender la geografía, porque eso afecta cómo están interactuando la gente. Siguiente página, 128, es la geografía. Me encanta lo que están hablando aquí. El infierno es Gehenna. Hay gente que no sabe qué es Gehenna. En las afueras de la ciudad de Jerusalén, la historia, ellos lo que hacían era quemar su basura. Y había una llama continua que siempre estaba quemando. No se apagaba. Y ellos eran como un incendio o una fogata, más que una fogata, que siempre quemaba las cosas que apestaban. Entonces, en la historia, ellos hacían eso en Jerusalén. Entonces, cuando habla de infierno, la palabra es Gehenna. Y su entendimiento es como un lugar que apesta, que tiene llamas de fuego, que apesta también, porque están quemando basura, que huele feo. Entonces, tenemos que entender ese concepto de la historia de los judíos que vivían en Jerusalén cuando ellos hablan del infierno, porque nosotros pensamos, ahí está el diablito con sus cuernos, su trinche y su colita con su flecha al final. No, eso no es el infierno para ellos. El infierno era otra cosa. Entonces tenemos que, y no es decir que, te van a arrojar al basurero, pero es un concepto que usan en su historia para una metáfora del infierno. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, eso es donde los comentarios nos ayudan mucho. Ya terminamos con esto. El concepto también de los trasfondos sociales, los costumbres. Quiero destacar algo que me encanta para los solteros y los que quieren casarse. Siempre cuando hacemos consejería prematrimonial, tocamos este concepto. Y el concepto es de matrimonio. Cuando un joven judío quería casarse con una jovencita, bueno, primero es un matrimonio arreglado. El padre del novio y el padre de la novia se hablan y hacen un contrato entre ellos, pero antes que el novio puede casarse y tener la boda con su novia, el novio tenía que tener 3 años de sueldo en ahorros para que el padre de la novia sepa, cuando yo te entrego mi hija, ella va a estar bien cuidada. Tú eres responsable. Has demostrado que puedes proveer para ella y establecer tu propia familia. Obvio que no era necesariamente como plata, tal vez eran ovejas, su ganado, algo así, porque su concepto de dinero y riqueza era diferente para nosotros. Entonces, es un concepto cuando nosotros hablamos de estar preparados para casarse, todo el mundo dice, voy a vivir con mis padres. Bueno, eso no es bíblico, porque tienes que dejar a su padre y su madre para unirse con su esposa. Entonces, hay conceptos de costumbres de matrimonio o de discipulado. Un discípulo tiene que vivir con su maestro por 15 años, desde sus 15 años hasta sus 30 años de un rabino. Nosotros pensamos que el discipulado es una clase, pero para ellos su costumbre era diferente, era un estilo de vida. Era vivir con su maestro por más de una década. Entonces, el concepto que tenemos que entender entre esas personas, eso nos ayuda mucho. ¿Alguna pregunta? No. Hermano, Ya. ¿se acuerda que hablando del capítulo 6, cuando yo le pregunté hace un mes por ahí de que no le entendía bien esto de en qué forma los cristianos no están bajo la ley en las 3 formas? ¿Usted me lo explicó? Sí. ¿Me puede señalar la página de nuevo, por favor? Sí, es la página 124, el punto objetivo 6.7. Dice aquí, no está bajo leyes, las leyes ceremoniales porque estas fueran cumplidas en Cristo, o no está bajo las leyes civiles judías porque estas leyes no fueran dirigidas a él. Y número 3, no está bajo la condenación de la ley moral porque él se ha identificado con la expiación sustituida de Cristo. Tenemos que recordar algo. Cristo no anuló la ley, lo cumplió. Pero nosotros, por ejemplo, ya no estamos bajo las leyes de ceremonia, fiesta de semanas que hoy llamamos Pentecostés, o Purim o algo así, porque estos fueron cumplidos por Cristo. Fueron celebraciones de recordar lo que Dios había hecho a los hebreos.
esas leyes no se aplican a nosotros. Tengo un pariente que era de las Asambleas de Dios, pero ya dice que es judío mesiánico, o sea, es cristiano, pero cree en el judaísmo. Y el asunto es esto. Él dice, yo no como chancho porque es prohibido en Levítico, pero Cristo cumplió eso. Entonces, había un punto de hacerlo, pero más que eso, él no es judío, yo no soy judío. Eso es una ley son para los judíos, no son para los gentiles. Yo tengo barba, pero corto los bordes. Y eso no está bien, según la ley de Levítico. Yo llevo una polera o una camisa que es mezclada de varias telas sintéticas y naturales, algodón y poliéster o algo así. Y las leyes ceremoniales, o sea, de sacrificios, tampoco, porque Cristo es el último sacrificio. El problema es que los sacrificios de las ceremonias eran temporales. Cristo es permanente. Número 2, no bajo las leyes civiles judías, porque estas leyes no fueron dirigidas a él. No está hablando de anular los 10 mandamientos, pero lo bonito es que los 10 mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento. O sea, Cristo dijo, yo cumplí la ley, pero esto sigue vigente. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Ama a Dios con tu corazón, tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mandamientos 1 a 4 de los 10 mandamientos son entre hombre y Dios. Ama a Dios con todo tu ser. Y 5 a 10 son entre hombre y hombre. Entonces, es lo mismo. Los dos. Entonces, cuando Cristo dice esto, está reactivando los 10 mandamientos en su espíritu porque se trata del corazón. Y eso nos ayuda a entender qué está reactivando. Número 3, no está bajo la condenación de la ley moral, porque él se ha identificado. Y hasta dicen esto en Hechos 15, cuando hay muchos gentiles que se han llenado del Espíritu Santo, están hablando en lenguas, están testificando, y dicen, tienen que ser circuncidados. Y Pablo explica, no, es una circuncisión del corazón. Entonces, la ley moral, o sea, hay una ley moral acerca de lo que es justo e injusto, pero no estamos bajo la ley de condenación. Y Pablo explica mucho de esto. Estamos bajo el espíritu, pero hay libertad en Cristo. ¿Me explico la diferencia? Sí. Es fácil con esos 3 puntos de decir, lo que está en el Antiguo Testamento no se aplica para hoy. Hay partes del Antiguo Testamento que todavía no se expresan, pero son renovados en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Sí, porque todo el capítulo hablaba del progreso de la revelación y de cómo se iba de una verdad a una verdad mucho más amplia, digamos. Yeah. Pero eso me llamó mucho la atención. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que esto les haya ayudado muchísimo y que Dios los bendiga.